¿Hasta cuándo va a quedar el tipo de cambio en 350 pesos? Ahí el director del Banco Central, Agustín Datelis, había salido en Radio 10 contando que va a ser hasta bien entrado noviembre y que después va a volver este sistema de crawling peg. ¿Es así, Agustín? ¿Qué tal? Buen día, Mariano. ¿Qué tal a todos? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Agustín? Sí, tal cual. Hace unos días en una nota me preguntaban sobre eso. Cuando se decidió, después del salto discreto que tuvo el tipo de cambio el lunes posterior a las PASO, que quede fijo, se decidió que vaya a quedar fijo hasta mediados del mes de noviembre, hasta que pasen estos eventos electorales que tenemos por delante, que generan mucha incertidumbre. Y a partir de ese momento, lo que aclaré, y es importante aclararlo, porque si no, muchos hablan de un salto nuevamente después de las elecciones en el tipo de cambio, que esto no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir, porque obviamente que no puede en un contexto inflacionario quedar congelado a lo largo del tiempo, es que se va a retomar el esquema de microdevaluaciones diarias, que los economistas le llamamos crawling peg, que es eso que venía ocurriendo hasta antes de las elecciones de las PASO. Eso es lo que se va a retomar, que es un esquema que monitorea nuestra tasa de inflación, la de los socios comerciales y una serie de variables, ¿no? Sí, ahora, la duda que tienen muchos es, hoy todas las encuestas dan a Massa entrando en el balotaje, pero si eventualmente no llegase a entrar en el balotaje, muchos apuestan a que seguramente esto se va a adelantar al 23 de octubre, porque hoy tenés un retraso ya frente a la inflación, ¿no? Y en caso de que sí entre al balotaje, como vos decías, bueno, el día después del balotaje, entonces el lunes 20 de noviembre, es que muchos dicen más que micro deberían ser por ahí macro devaluaciones para actualizar ya lo que ya te comió la inflación. No tanto, digo, hay que ver cómo venían las microdevaluaciones previo a las elecciones, este congelamiento y cómo se va a retomar el esquema, pero no es que se está acumulando momentáneamente un gran atraso cambiario. En realidad lo que se hizo con el salto del 22% fue una especie de adelantamiento del crawling peg de todas estas semanas a ese momento, en ese salto discreto que ocurrió en el marco de una negociación muy tensa con el Fondo Monetario, donde ya se explicó. Después, en cuanto a lo que me decís del tema electoral, obviamente que mete mucho ruido el evento electoral porque es absolutamente incierto, ¿no? Después de las PASO quedó dividido casi que absolutamente en tercios, con lo cual hoy cualquier combinación que yo te proponga para las elecciones, cualquier combinación de balotaje o incluso hasta la posibilidad de que no lo haya, está abierto, todo el escenario está abierto. Ahí me parece que va a ser muy importante, según cuál sea el resultado, las declaraciones que sigan haciendo desde la oposición. A mí por momentos me parece que cuando la oposición insiste en la idea de que va a eliminar las restricciones de un día para el otro, insiste en que hay posibilidad de dolarizar rápidamente esta economía, me parece que está tomando un camino un tanto irresponsable. Porque la verdad es que cuando uno hace la cuenta, si dice, mirá, me van a eliminar las restricciones de un día para el otro y en poquito tiempo van a dolarizar. ¿Cuánto da ese tipo de cambio? Bueno, da mucho más alto. Entonces ahí sí se pueden disparar comportamientos de cobertura que estén dispuestos a pagar y convalidar precios de dólar muy alto. Entonces eso es peligroso. Depende mucho del resultado de la elección y depende mucho de qué posición tome la oposición de ahí en adelante, si insiste con estas cosas o si modera su discurso. Y ahora ya salieron un poco como a moderar diciendo no, la dolarización no es de un día para el otro, no es que vamos a salir del cepo de un día para el otro, ya medio desde todos los bandos están un poco calmando las aguas. Muy bien le salió la jugada al Banco Central de no haber subido la tasa de interés luego de la inflación récord, porque el dólar no solo que no subió, sino que bajó. Bueno, hoy sí recién está subiendo un poquitito, pero lo que dijeron ahí en el comunicado fue que como por 30 días no vemos una desaceleración en la inflación. Salió Gabriel Rubinstein incluso diciendo del 3 al 10 de septiembre nos dio 2,1. ¿Qué pasa? En caso de que la inflación en septiembre al final vuelva a subir, ahí sí la subirían, vuelva a los 2 dígitos. No. Digamos. Acá hay dos cosas. Digo, primero lo que yo veo que había un sector financiero que presionaba para que haya una suba de tasa, ¿no? Defendiendo su propio interés, pero en realidad no estaba justificada la necesidad de una nueva suba de tasas. ¿Por qué digo esto?
porque aquel lunes, cuando ocurrió el salto del tipo de cambio posterior a las PASO, esa decisión fue acompañada de una suba de tasa de la misma magnitud. Entonces, la suba de tasa que responde al movimiento evaluatorio y su traslado a precios ya ocurrió aquel día, se había previsto y ocurrió aquel día, con lo cual no era necesaria una nueva suba de tasas porque sabíamos que durante el mes de agosto iba a haber un impacto inflacionario. En el mes de septiembre, y por eso en el comunicado aclaramos que nosotros vimos en los datos que hacemos de seguimiento de alta frecuencia la tercera semana de agosto como la del pico y después desacelera, que es lo que ratifica Gabriel Rubinstein cuando dice además que se van a dar a conocer estos datos semanales. En el mes de septiembre, de todas formas, la inflación en el mensual va a marcar un número alto, ¿sí? No más alto que el de agosto, obviamente, pero sí un número alto, muy probablemente incluso en los 2 dígitos de nuevo. ¿Pero por qué es esto? Por cómo se calculan los índices de precios, como se trata de promedios, hay un efecto arrastre, hay un tema de arrastre estadístico, entonces el mensual va a dar alto. Ahora, el monitoreo semanal nos marca una desaceleración. Por eso es que hay que tener cuidado a veces, no ponerse a mirar la tasa de interés real positiva o no en periodos cortos, porque a veces se hace esa cuenta, si en términos mensuales la tasa de interés real es positiva o no es positiva. Entonces hay que evitar ese juego porque a veces te puede llevar a subas de tasa de interés desmedidas, donde además la suba de tasa de interés tiene un canal de transmisión hacia los precios, digamos. Claro, ¿no? Hay también sí. un factor... Bueno, sí, por supuesto, eso. principalmente por el cuasi fiscal, ¿no? Primero el cuasi fiscal, después el financiamiento, frenás la actividad, tenés muchas consecuencias negativas de subir la tasa. Ahora, si bueno, la inflación... por eso consideramos que no era necesario y esto de seguir semanalmente la inflación y ver la desaceleración es lo que estamos viendo. Con lo cual, en septiembre, seguramente el análisis que vamos a hacer es el mismo. O sea, sabiendo aún que en el mensual, por arrastre, vamos a tener un número alto, vamos a seguir muy de cerca la evolución semanal a ver si sigue la desaceleración, no justificará una suba de tasas. Bueno, se va a decidir, como siempre, más cerca de la fecha, siguiendo muchos datos del día a día, pero lo cierto es que lo que estamos viendo es esto que estaba en el comunicado. Pero si la inflación te da 2 dígitos, como decís vos, ahora en septiembre, vas a tener otra vez tasa negativa frente al 9,7% si no la subís. Claro, bueno, por eso es importante lo que te digo de observar la desaceleración, porque si estamos viendo que es positiva por el efecto arrastre en el dato mensual, pero vemos una desaceleración importante en las últimas 2 semanas del mes, por ejemplo, o arrancando octubre, bueno, entonces muy probablemente no sea necesario. Por eso es importante ir siguiendo estos datos de alta frecuencia y esta medición semanal, que a veces uno dice, uy, semanal, qué periodo corto. Bueno, en situaciones extremas como la que estamos y donde la decisión es tan de sintonía fina, es importante seguir esos datos. Por eso incluso el Ministerio de Economía dijo que los daba a conocer, cosa que nunca se hizo hasta Claro, hay quienes hablaban incluso rumoreando de plazo fijo de menor plazo en lugar de 30 días. No, por ahora no, eso no va a ser, porque además, sabés, Mariano, cuando eso ocurre, digamos, empieza a darse una dinámica que es bastante compleja, se acortan los plazos. El último antecedente que tiene Argentina de eso, recuerdo, fue en aquella hiperinflación del 89-90, donde se tomaban plazos fijos a 7 días. De todas formas, hoy es distinto porque el sector financiero es otro. Entonces, hoy, por ejemplo, vos tenés las alternativas de depósitos en fondos de money market, donde accedes a la tasa del plazo fijo y tenés liquidez inmediata, con lo cual tampoco es necesario. En aquel momento estaban menos desarrollados los instrumentos financieros. Claro, o la caución como instrumento financiero. Agustín, te quería preguntar, ¿qué hacemos con, cuánto te preocupan las LELIQs? Porque esto es algo que va pasando de administración a administración, algo que todos quieren romper y disolver porque es algo preocupante, pero que en definitiva no hay un cómo. ¿Cómo sigue esto? Sí. Porque si no van a pasar años y años donde es una deuda que va a ser realmente impagable, porque ese número hoy es un número demasiado elevado, inclusive para el Banco Central. Sí, yo creo que en adelante, a partir del año que viene, las condiciones para empezar a desarmar esto van a estar dadas. ¿Por qué lo marco? Porque el año que viene
nos va a modificar de manera importante la ecuación de acumulación de divisas, ¿sí? Vamos a tener una cosecha muy buena, no el impacto de la sequía de casi 25.000 millones de dólares menos que tuvimos este año, la matriz energética completamente diferente por la construcción del gasoducto, la menor necesidad de contar con divisas para importar energía, incluso hasta de tener alguna exportación. Entonces, ese cambio en la acumulación de divisas va a permitir empezar a trabajar en un reordenamiento macroeconómico, en un programa de estabilización que apunte a ir reduciendo mensualmente la tasa de inflación, de manera gradual, ¿sí? A lo largo de los meses, a partir ya de enero del año próximo. En esa reducción de la tasa de inflación se va a poder ir bajando la tasa de interés, esta de la que estábamos hablando recién, si es positiva o no, va a poder ir bajando. Eso va a ir dándole crecimiento nominal a esta stock del LELIQ que crece por su propia inercia, por la alta tasa de interés. Y además se va a ir trabajando en que a medida que vaya bajando eso, ese capital, que es de los depositantes que están en los bancos, empiecen los bancos a canalizarlo hacia crédito. Lo que ocurrió el último tiempo, dada esta situación económica límite que venimos teniendo en los últimos años, es que en lugar de intermediar los bancos hacia el crédito productivo como deberían, empezó a caer mucho más fuerte la cuestión en estos pasivos remunerados, en estas letras del Banco Central. Bueno, a medida que se baje la tasa y se vaya normalizando, hay que ir haciendo que gran parte de ese stock empiece a canalizarse a crédito y eso genere una dinámica de círculo virtuoso en la economía, claro, a partir del año que viene. Lo que quiero marcar, y que es importante, es que cuando desde la oposición le ponen a esto soluciones de shock y soluciones de receta mágica, ¿sí? Como que de un día para el otro vamos a eliminar este stock de LELIQ. No es cierto, porque si no, lo que pretenden hacer, y estarían ocultando y no diciendo con todas las letras, es un plan Bonex, ¿sí? Sí. Desde la oposición. A mí me preocupa que cuando hablan de dolarizar y hacen las cuentas, tienen en cuenta el circulante, tienen en cuenta algunas variables, pero no los pasivos remunerados. Porque si vos tenés en cuenta eso, ya la relación peso-dólar te da un tipo de cambio muchísimo más alto todavía, y eso sería imposible. Entonces, mi temor es que estén pensando, como ocurrió ya en la previa de la convertibilidad en el principio de los 90, ir con un plan Bonex, que sería, recordemos para los que nos están mirando, pisar los depósitos de los ahorristas, dar a cambio un bono de largo plazo. El que necesita contar con ese dinero en el corto plazo pierde como en la guerra, porque tiene que salir a venderlo en el mercado secundario, se lo compra alguien que tiene capital por un valor mucho más bajo que gana a lo largo del camino. Bueno, eso no es una solución, eso hay que evitarlo. Creo que la oposición va por ese lado. Yo creo que hay que ir a partir del año que viene con las condiciones ya dadas en un desarme gradual y empezando a canalizar parte de eso hacia el crédito productivo. Bueno, ¿sabés qué? Hablando del crédito productivo, del crédito en general, el ministro Sergio Massa había salido hablando, creo que hace una semana, sobre una posibilidad de créditos hipotecarios atados a las LELIQ. ¿Cómo era? No, bueno, la idea que hay de fondo es esta misma que te digo, es a partir del año ir desarmando y entonces al desarmar ese stock de LELIQ, utilizar ese capital que volvería al sector financiero para que el sector financiero, en lugar de seguir colocándolo en estas letras, lo lleve hacia el crédito. Ahí lo que planteaba el ministro es, bueno, podemos priorizar, utilizando instrumentos para direccionar el crédito, priorizar el crédito hipotecario, que es una asignatura pendiente en Argentina de hace muchísimo tiempo. Hoy estamos viviendo una crisis inmobiliaria y habitacional como consecuencia del problema que hay con los alquileres, pero fundamentalmente porque hace muchos años que no hay crédito hipotecario. Entonces, priorizar ese canal, la verdad que suena atractivo. Agustín, sin simbología alguna, ¿la culpa es del chancho o de que le da de comer? ¿Por qué? Porque los bancos, ¿para qué voy a dar un crédito si el Estado me está pidiendo a una tasa sin riesgo o supuestamente sin riesgo? Yo tomo un plazo fijo de un ahorrista y se lo doy al Estado en vez de colocarlo. ¿Por qué? ¿Quién le pide? Por eso. ¿El Estado? Por eso, o no, los en bancos este momento son parte del problema de la Argentina? No, es que no digo que la culpa de esto sea de los bancos. Obviamente que los bancos responden a la estructura de incentivos que tienen adelante, digamos, ¿no? Claro. Y toman sus decisiones en relación a eso. Cualquiera de nosotros de ese lado haría lo mismo. Lo que digo es que la situación económica argentina se fue acumulando en los últimos años, algo que empujó a esto. O sea, no es un objetivo que se busca, es la reacción que hay a tratar de controlar una situación. Piensen ustedes que cuando ocurrió la pandemia, todos los países del mundo que implementaron programas de estímulo a la economía, acá en Argentina, IFE, ATP, en otros países hubieron otros, eso representó inyección muy fuerte de dinero, porcentajes en relación al PBI muy altos. En el resto del mundo se financiaron con
emisión de deuda, recurriendo a los mercados financieros. Como la Argentina venía de una herencia del gobierno anterior de Macri, donde no había acceso a los mercados de crédito internacionales porque estaba todo agotado, hasta el prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, súper agotado por un crédito imposible de pagar, entonces hubo que financiar eso con emisión monetaria. ¿Qué quiero decir? Al año siguiente, 2021, cuando la economía se recupera y crece más de un 11% ese año, todo ese stock de dinero que tuvimos que emitir en el año 2020 para enfrentar esa situación empezó a generar presión inflacionaria y había que esterilizarlo. Y el instrumento para esterilizar todo ese dinero es esta LELIQ, que es un pasivo remunerado. Entonces, todo eso y después la sequía que generó menos ingreso de dólares, debilidad de la situación de reservas. Digo, se fue generando una situación que empujó a eso, no como un objetivo buscado, sino como una necesidad de recurrir a un instrumento para evitar un mal peor. Bueno, yo creo que a partir del año que viene, con la normalización de esta situación, apuntando a un equilibrio fiscal, clave el año que viene, apuntar a un equilibrio fiscal, bueno, eso va a permitir la acumulación de reservas y el equilibrio fiscal empezar a desarmar esto, como te decía recién, bajando la tasa de interés y no obligando a los bancos con una pistola en la cabeza a que pongan el crédito en el sector hipotecario o productivo. No, que la estructura de incentivos empiece a ordenarse de manera tal que los bancos encuentren rentabilidad en ese sector, asumiendo algo más de riesgo que hasta ahora no lo venían haciendo porque la situación económica no lo permitía. Claro. Hoy tenés créditos prácticamente estancados, ¿no? Excepto los créditos subsidiados por el gobierno, los créditos al consumo, es como que nadie los quiere tomar porque, claro, las tasas son muy altas, con una tasa de fondeo que tienen los bancos del 118%, la tasa es muy alta y quien lo toma tiene riesgo entonces para el banco de no pagar después. Claro, por eso es que hoy lo que digo es que la estructura de incentivos es contraria al otorgamiento de créditos, por eso vemos que la serie está en los niveles más bajos históricos en relación al producto o en relación al capital que tiene el sistema financiero. Eso es lo que hay que empezar a revertir el año que viene. Lo que quiero decir es que eso se dio como consecuencia de esta situación que describía, que fue acumulando inconsistencias a lo largo del tiempo y llevó a tratar de administrar esas inconsistencias, esa escasez en el caso de las divisas, de la mejor manera posible. Ahora, yo creo que a partir de enero, modificada la cuestión de acumulación de reservas, apuntando seriamente al equilibrio fiscal y despejado el horizonte eleccionario, una vez que pasen estas dos elecciones de octubre, noviembre y ya quede despejado el horizonte, ahí creo que van a estar dadas las condiciones para empezar a trabajar gradualmente en este programa de estabilización. Mi temor es que si con esas condiciones vamos a implementar las medidas de shock que pretenden algunos sectores de la oposición, vamos a estar perdiendo una nueva oportunidad e ingresando rápidamente a una crisis mucho peor de la que tenemos hoy. ¿Sí? Si seriamente empezamos a trabajar de manera gradual en un programa de estabilización, bueno, creo que el año que viene es una gran oportunidad, porque van a estar dadas las condiciones, para empezar a ordenar la macroeconomía y empezar a ir a un esquema normal, digo, ¿no? Cuando hablamos de que una economía tenga crédito, canalice este crédito a lo productivo, al hipotecario, estamos hablando de una economía normal, no estamos hablando de nada del otro mundo. Bueno, eso es lo que tenemos que recuperar en Argentina y creo que a partir del año que viene podríamos hacerlo. Con una brecha del 100%, muchos dicen, o de más, por ahí, del 100%, es muy difícil, dicen los empresarios, una economía normal, ¿no? No te incentiva a liquidar. No, es que el año que viene gran parte de todo este programa que digo va a apuntar también a ir reduciendo la brecha, incluso a ir eliminando restricciones de acceso al mercado cambiario que se fueron generando en el último tiempo, muy extremas, demasiado fuertes, rígidas, pero consecuencia de la escasez de divisas que hubo este año, que fue espectacular. Ustedes piensen que muchos este año, dado el impacto de la sequía, auguraban que iba a haber una gran recesión, que iba a haber empresas que por falta de insumos iban a parar sus plantas, que iban a tener que suspender trabajadores. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque se administró la escasez de divisas de una manera muy pormenorizada en el día a día, se activó el tramo del swap con China para no cortar el comercio con ese país del cual importamos mucho, utilizando directamente la moneda del yuan y no pasando por el dólar. Digo, se generaron cuestiones muy novedosas para atender esta situación de escasez. Bueno, digo, a partir del año que viene esta situación de escasez ya no va a estar
entonces se va a poder apuntar a normalizar y eso implica también eliminar restricciones de a poco, no la irresponsabilidad que dicen de eliminarlo de un día para el otro, de a poco y apuntar de esa manera a reducir la brecha. Por un tiempo la Argentina va a tener brecha cambiaria, porque restricciones van a haber, no se puede liberar en este contexto el mercado cambiario, pero yo creo que deberíamos apuntar a una brecha como la que teníamos hace un tiempo atrás, en torno quizá a un 40%, digamos, no el 100 actual. Lo que pasa que el 100 actual tiene que ver también con el ruido eleccionario, con lo incierto que es el resultado y con el discurso que insiste desde un sector de la oposición que te mete presión sobre la brecha. Por lo que decíamos antes, si yo te digo que voy a dolarizar, hago la cuenta y la cuenta me da que la relación peso-dólar es 5.000, bueno, estoy dispuesto quizá a pagar 800 para cubrirme. Bueno, en condiciones normales no, porque la verdad que la economía argentina, cualquier indicador que uses para medir, no te da que es una economía de un tipo de cambio de 800 pesos por un dólar, ¿sí? No somos tan baratos cuando tomás indicadores económicos. Bueno, ahora, si está esto de fondo, sí, eso es lo que hay que despejar, me parece, y va a ayudar a descomprimir la brecha, administrando el crawling peg, subiendo un poco el piso, bajando el techo, e ir a situaciones más normales que nos permitan convivir y avanzar en este ordenamiento macroeconómico del cual hablaba recién. Tenés igualmente una inflación reprimida en el sentido de todo lo que están aumentos que están postergando, tanto el aumento del combustible, el aumento de los servicios, el aumento del transporte, con lo cual muchos auguran que diciembre va a ser una inflación mayor incluso a la de agosto. No. Las proyecciones que estamos manejando es que agosto tiene que ser el pico, el dato que vimos de agosto, el pico de la inflación este año. El resto es cierto que a veces, en determinadas circunstancias, hay que avanzar con congelamientos de precios en algunos sectores para contener un poco la cuestión y después ir acomodando, ir liberando. Parte de nuevo de la escasez de este año, parte de la necesidad de tener que contener un escenario bastante complejo. Por eso yo marco que despejado el horizonte eleccionario y ordenando el frente monetario y el frente fiscal, ya la cosa va a ser otra. Y esas tarifas o esos precios que vos decís, en algún momento obviamente no pueden seguir congelados, va a haber que ordenándolo, pero se va a hacer hablando con cada uno de los sectores, acordando y de manera gradual, de manera tal de que no haya un salto y una disparada de precios, porque aparte vos sabés muy bien que si saltan los precios de la energía o del combustible en particular, eso enseguida tiene un aumento al resto de los precios de la economía y te empuja a una tasa de inflación muy alta. Entonces eso no se va a permitir, se va a ir en un esquema de ordenamiento gradual donde se va a ir haciendo que todos esos sectores vayan, lo que se llama, ordenando los precios relativos de la economía, ¿sí? Para apuntar a una tasa de inflación que yo creo que si todo sale bien, el año que viene vamos a estar, obviamente que en un dígito mensual, pero lo que yo llamo en un dígito bajo, no en un dígito alto, quiero decir, no en un dígito pero cerca de 10, sino en un dígito en el rango de entre 0 y 5. ¿Sí? Ese es el objetivo para el año que viene, no para enero, pero sí para avanzado el año que viene. ¿Qué te imaginás en caso de que, como hoy dan muchas encuestas, aunque se han equivocado las encuestas, hoy las encuestas dan un balotaje entre Milei y Massa y a un Milei ganando en el balotaje? ¿Cómo te imaginás en ese sentido la transición hasta el 10 de diciembre? Desde el 20... Mira, ahí hay dos cosas. Primero, ese escenario a mí me resulta raro, a mí desde mi análisis personal, ¿no? Me resulta raro porque digo, las encuestas, sabemos todos los que recibimos encuestas que tienen muchos errores y no están últimamente pegándole ni cerca a lo que ocurre después en la realidad. Pero a mí ese escenario, creo que gran parte de la población, entre una posición que le marcan ideas muy alocadas, extrañas y que pareciera que no tienen mucha razón de ser y que son imposibles de implementar, o una opción más lógica, yo creo que va a tender a elegir por una opción más racional y lógica de la cuestión. Pero bueno, más allá de mi visión de la cosa, va a depender mucho, como te decía antes, del discurso que mantenga el sector ese de la oposición, porque a medida que se acerquen las elecciones, pongámosle que esto que vos decís de las encuestas se vaya instalando y haya como una percepción social o en el mercado, que son los que manejan estos movimientos, de que ese resultado puede ser. Bueno, ahí depende mucho de la posición y del discurso que vaya a tener, ponerle el espacio de Milei. Por eso te digo, si insisten acercándose a las elecciones con encuestas que les dan un buen resultado, ya pensando en el balotaje, insistieran en vamos a eliminar las restricciones de un día al otro y vamos a dolarizar rápidamente la economía, bueno, cuidado, porque pueden estar generando una desestabilización muy importante. Ahora, si bajan su discurso y empiezan a hablar de otra manera y empiezan a postergar para muy adelante esas decisiones que dicen que tienen
y el discurso pasara a ser más racional, bueno, puede haber cierta calma en el mercado. Por ahora yo no lo veo. Por ahora veo que insisten con recetas de implementación de programas que ni ellos tienen claro. Porque cuando empezás a ahondar un poquitito en cómo lo harías, te dicen, no, tenemos 4 o 5 formas diferentes, todavía no decidimos cuál. Bueno, eso es poco claro. Obvio. Cuando el mercado no tiene un horizonte claro, bueno, Sí. Sí, reina tal la cual. incertidumbre y la cosa Obvio. se pone No, peligrosa. la pregunta iba a ser más del lado de ustedes, ¿no? Si iban a facilitar esa eventual supuesta transición. Sí, claramente, ¿cómo que no? Digamos, acá lo que está en juego acá es la estabilidad económica del país y del conjunto de los argentinos. Todos somos conscientes que cualquier movimiento que se vaya de cauce en esta situación tan tensa que estamos teniendo puede generar un problema muy, muy complicado al conjunto de los argentinos y eso es lo que se va a evitar. Con lo cual, si eso llegara a darse, obviamente, que nos sentaríamos a hablar con los interlocutores rápidamente para ordenar ese esquema de transición. Incluso, creo que vos, Mariano, lo sabés porque alguna vez nos cruzamos, en mi caso particular con Javier Milei, más allá de que pensamos completamente distinto, tengo una excelente relación, digamos, y mantenemos diálogo y las veces que hemos tenido la oportunidad hemos dialogado. Aunque, obviamente, tengamos una visión completamente diferente de las cosas. Con lo cual, si eso llegara a ocurrir, ese escenario que vos decís, obviamente que va a haber un diálogo y se va a hacer una transición para que el conjunto de los argentinos atraviese esa transición de la mejor manera posible y no haya ningún sobresalto. Eso está descontado. A veces, más allá de la confianza, parece que a la economía le falta creatividad. En algún momento existió el SEDIN, esto de que todo el mundo dice que hay un montón de dólares dando vuelta, pero que nadie los quiere poner. ¿Se necesitaría algún instrumento financiero que garantice a quien tenga dólares a través de algún blanqueo que los pueda facilitar para que la economía salga más rápido? Pero ¿cómo le garantizás al inversor a partir del blanqueo que los dólares se los vas a devolver? Por eso, acá lo importante atrás de todo esto es el ordenamiento macroeconómico y normalizar la economía. ¿Sí? Porque si no, yo veo que a veces hay mucha intención de crear instrumentos financieros novedosos. Escuchaba incluso de parte del equipo de Milei una idea de un sistema de vouchers, ¿no? Para blanquear capitales pequeños, donde decía cada uno va a tener un tope y un voucher y va a poder vender ese tope a través de un voucher en un mercado secundario. Bueno, ideas medio novedosas para tratar de generar ese blanqueo. Ahora, lo que yo digo es, por más ingeniería financiera que vos le pongas a eso, si no tenés atrás una normalización de la macroeconomía que lleve a la economía a una situación donde los negocios sean rentables, donde haya seguridad jurídica atrás de eso. Si vos no normalizás la economía, por más esquema novedoso de blanqueo que le generes, no vas a traer los dólares. Digamos, yo te digo, mirá, por un costo muy chico vos podés blanquear tanta cantidad de dólares, pero la economía está en una situación completamente anormal, de mucho riesgo, y no los voy a blanquear. ¿Para qué voy a traer? ¿Qué oportunidad de negocio tengo en Argentina? Entonces, más allá de la creatividad financiera, sistema de voucher, micro blanqueo, escuché a Melconian hablar de blanqueo gratuito para pequeños capitales, no importa la forma que uno le dé, después eso se hace, digamos, hay un montón de cuestiones financieras al alcance de la mano que uno puede adoptar. La clave es ordenar la macroeconomía, porque si no, lo que te digo, al no haber incentivo, por más esquema que vos le pongas, nadie va a estar dispuesto a blanquear capitales. Ha pasado con otros blanqueos. Entonces, trabajemos en normalizar la economía y después, sí, si hay necesidad de que muchos de los dólares que están afuera del sistema, quizá un esquema financiero novedoso que sea atractivo, bueno, en esa normalización va a permitir entrar estos capitales. Pero no pongamos el carro delante del caballo. ¿Sí? Porque cuando nos ponemos a hablar de qué sistema financiero, pero de fondo no están planteando un ordenamiento macroeconómico, sino todo lo contrario, están poniendo el carro delante del caballo. Estamos hablando ya de la estructura financiera sobre algo que no existe. Primero modifiquemos la realidad y después montémosle una estructura financiera lógica que hay un montón para montar. Hablaba de algo que el Banco Central había participado, se llamó SEDIN, no de soluciones mágicas, digo, de tener un instrumento como regulado por el Banco Central, donde quien quería comprar una propiedad lo podía hacer a través de este instrumento y no tenía que tener los dólares, sino que se los daba a alguien que aportaba a este blanqueo. También te pregunto esto, Agustín, ¿sentís que el no subir la tasa y que haya más dinero dando vuelta puede volcarse al dólar? ¿Es una cuestión de confianza lo que vos planteás de que no se van a ir al tipo de cambio o es una cuestión de estadística?
No, es una cuestión de estadística. Si vos mirás los sectores que están recibiendo los diferentes estímulos económicos que se anunciaron en las últimas semanas, son todos sectores de ingresos medios, medios bajos, que uno tiende a ver a partir de los datos que lo que van a hacer es darse vuelta y volcar este ingreso adicional en el mercado interno, en consumo. ¿Sí? Digo, salvo algún caso particular, en el caso del impuesto a las ganancias, que lo puede haber de alguien que tenga una capacidad de ahorro y que quiera resguardarse en dólares, bueno, pero es marginal. ¿Sí? En general, todo esto uno mira por los datos que es dinero que se va a dar vuelta a cada uno el que reciba y lo va a volcar en el mercado interno, en consumo. Algunas ideas como la devolución del IVA además apuntan a combatir la informalidad. Sabemos que como consecuencia del desorden económico de los últimos tiempos también aumentó mucho la informalidad en Argentina y que es importante combatir esa informalidad para ampliar la base tributaria, mejorar la recaudación sin necesidad de estrangular algunos sectores, sino ampliando la base. Bueno, entonces esto apunta en ese sentido. Y el resto de las medidas que buscan recomponer ingresos, como te digo, uno mira las estadísticas de cuáles son los sectores a los que llega y uno dice, esto va a fortalecer el mercado interno. El mercado interno en Argentina representa el 70% del Producto Bruto. Entonces es muy dinamizador de la economía. Y además otra cosa es que yo veo que muchos hacen la cuentita directa del costo fiscal de esto, ¿no? En términos de cuánto vas a dejar de recaudar por ganancias o cuánto te va a costar la devolución de IVA, pero se están perdiendo de vista el efecto fiscal de segunda vuelta. Es decir, todo esto volcado al mercado interno te genera más actividad, más consumo, más movimiento económico que redunda en mayor recaudación impositiva también por otros tributos vinculados a la actividad, etc. Entonces digo, no quiero decir que un efecto compense al otro y que el costo fiscal sea cero, obviamente, pero digo, hay una segunda vuelta ahí que se están perdiendo y hay una necesidad de recomponer ingresos y de estimular el mercado interno en este momento que es muy importante. De nuevo, todo esto, cuando se empiece a normalizar porque está en las condiciones a partir del año próximo, empieza a reverse. ¿Sí? Bueno, el impuesto a las ganancias era una vieja discusión que se aprovechó el momento y la situación para dar por terminada esa situación y se manda un proyecto de ley al Congreso para eliminar ese impuesto y cambiarlo por otro. Pero el resto de los esquemas, bueno, también son una situación de emergencia, ¿sí? Que se utiliza. Después, la normalización de la economía te va a permitir, al final del camino, como gran objetivo, mejorar los ingresos, mejorar los salarios, los ingresos de los sectores más postergados y también trabajar en mejorar la distribución del ingreso. Otra cosa que se deterioró mucho en el último tiempo. En términos distributivos, la economía retrocedió bastante, ¿sí? No como un objetivo buscado, como algunos me parece que tienen. Esto fue la consecuencia de cosas que fueron ocurriendo. Bueno, me parece que el año que viene tenemos que retomar en ese programa de reordenamiento el hecho de poner la distribución en el foco, en el centro de la escena, y que cada medida que se vaya a tomar que apunte a recomponer el crédito, como decíamos antes, a estimular el mercado interno, también sea más progresiva en términos de distribución del ingreso, ¿sí? Es decir, mejore la situación de los sectores de menores ingresos que están postergadas viene hace tantos años, ¿sí? Y grave sobre algunos sectores que están siendo muy beneficiados con todo esto hace un tiempo. Gracias, Agustín, un lujo tenerte. Gracias a ustedes, buen día, nos estamos viendo.